Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos acá en otra clase del seminario de Clínica Psicoanalítica y Topología desde cero. Hoy tengo acá a Leandro Gómez, que es miembro de Apola Posadas, y vamos a estar comentando con él un texto de su autoría, que es el problema de la doble inscripción. Bueno, esto es un texto que después yo obviamente les voy a hacer llegar. Pero básicamente, digamos que nosotros, Leandro y yo, habíamos estado hablando y empezamos a decidir a empezar a grabar justamente porque ya veíamos que nos estábamos emocionando y estábamos justamente a punto de, digamos, discutir cuál era el valor clínico que tenía este texto y sobre todo en el sentido de cuál es el problema clínico que encuentra Freud y por el cual tiene que presentar eh, este problema, ¿no? Que sería en principio, tiene que presentar el problema de la doble inscripción y segundo, cómo lo resuelve. Entonces, bueno, Leandro, adelante y bienvenido, obviamente, amigo de la casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco a Félix por la invitación y por llevarme a retomar este texto que en realidad es una especie de esbozo que hice para una clase en el 2018, más o menos, que habíamos dado de topología también. Entonces está bueno volver a estas cuestiones, sobre todo para discutirlas. Me parece que estuve viendo algunas de las clases de Félix y me parece que el modo en que están llevando a cabo las clases habilita más que nada la cuestión de la pregunta y la reflexión, y no tanto la cuestión de las citas, que este texto claramente está muy citado. Me parece Pero igual que es son dos un, vías interesantes. claro, y es un cambio, digamos, o sea, justamente son dos vías y, y yo no, incluso no me atrevería a decir que una es necesariamente mejor que la otra, pero sí creo que tienen como diferentes efectos, ¿no? O sea, uno tiene un efecto mucho más autorial, mucho más casi solipsista incluso, y donde la argumentación viene de parte solo del autor, que puede o no tomar en cuenta otras posiciones y además decidir qué otras posiciones va a tomar, porque no siempre son otras posiciones, sino otras maneras de decir lo mismo que él o ella está diciendo. Y después hay otra vía, digamos, que sería un poco más dialéctica, dialogada, con cuestionamientos y con cuestionamientos, digamos, reales, eh, que bueno, es la que hemos estado intentando seguir acá, así que sí, gracias, Leandro. Claro, habilita, me parece a mí, esto que yo lo noté cuando presentamos, que quizá el recurso a la cita a veces evita, se discute, es una guerra de citas y no una guerra de argumentos. Bueno, pero Freud de tal cosa y Freud en otro lado. Entonces nos referimos a Freud, no la validez de lo que estamos presentando y si tiene algún tipo de utilidad o no, o para qué podría servirnos clínicamente. Me parece que habilita toda esa parte. Bueno, yo lo que me encontré con el problema, yo lo titulé el problema de la doble inscripción porque cuando yo lo encuentro como un problema planteado por Freud en el texto Lo Inconsciente de 1915. Él se pregunta qué pasa cuando uno le da una interpretación. Fíjense la característica de la situación, dice Freud. ¿Qué pasa cuando uno le da una interpretación correcta? Ya hay que habilitar cómo Freud sabe que es correcta. Pero cuando uno le da una interpretación correcta al paciente y el paciente no la acepta. Entonces dice Freud, ¿qué pasa? Esa interpretación está en lo consciente, porque se lo dijeron, y está en el inconsciente, está en los dos lugares, dice Freud, está inscripto en los dos lugares, y cuando esa interpretación es correcta y se acepta, podríamos decir, ¿qué pasa? ¿Esas dos se transforman en una? ¿Era una sola? Ese es el problema que tiene Freud. Y además que Trata de de una responder. manera que tú le estabas medio asomando, en realidad también no solo tiene que ver, o sea, es una postura freudiana la que dice, bueno, lo que pasa es que, o sea, yo tengo razón, lo sepas tú o no. Ese es el problema, o sea, el problema que acá Freud está encarando es que él tiene la razón. Sí, parte de eso, parte de que la interpretación es correcta, pero ¿por qué la persona no la asume? Esa es Claro. la pregunta que tiene Freud. Que además ahora se nos hace eco con todo el tema de la responsabilidad subjetiva.
porque ¿de qué es aquello de lo cual alguien se tendría que hacer cargo y quién lo va a determinar? Bueno, digo la cita para que más o menos se organicen y por ahora la discutimos por ahí. Si un acto psíquico, y aclara Freud, limitémonos aquí a los que son de la naturaleza de una representación, si un acto psíquico experimenta la transposición del sistema inconsciente al sistema consciente o preconsciente, debemos suponer que a ella se liga una fijación nueva a la manera de una segunda transcripción de la representación correspondiente, la cual entonces puede contenerse también en una nueva localidad psíquica, subsistiendo además la transcripción originaria inconsciente, o más bien debemos creer que la transposición consciente es un cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad. Entonces él dice, ¿la representación pasa de una localidad a otra o la representación queda en la misma localidad y cambia como en su materialidad? O sea, cambia su modo permaneciendo en el mismo, su caracterización, podría decir, permaneciendo en lo inconsciente quizá. Esa es la pregunta que tiene Freud. Hasta cierto punto es una Justamente si pregunta son... que retoma Vapro mucho cuando se pregunta si es uno o es dos, que al fin y al cabo es la pregunta del narcisismo también, o sea, si aquel momento del estadio del espejo donde yo me veo a mí mismo y yo digo ese soy yo, o alguien me dice ese eres tú, o sea, si hay una persona o si hay dos, digamos así. Sí, acá yo lo ponía en el texto cuando estaba volviendo a leer, había puesto esto de, ¿será que está en el inconsciente y en me planteaba la pregunta así para transmitirla, decía, ¿será que está en el inconsciente y en la conciencia? ¿O será que que esas dos son la misma representación? Que es como vos decís, ¿son dos o es uno? Que es el problema ahí es un problema de decisión cuando se supone que es o una cosa o la otra, ¿no? Entonces, Freud continúa cuatro apartados después. Freud responde de la siguiente manera. Él se va interrogando y responde de la siguiente manera. De golpe creemos saber ahora dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una representación inconsciente. Recuerden que la otra era, la representación está en dos localidades o es la misma, en la misma localidad que cambia de materialidad, cambia de estatuto. Se vuelve consciente. Entonces dice, la representación consciente abarca la representación cosa más la correspondiente representación palabra. Y la inconsciente es la representación cosa sola. Entonces ya dice que el aparato está constituido por dos instancias mínimas. Una es la inconsciente, donde solamente hay representación cosa sola, que incluye el sonido, lo percibido, lo kinestésico, todas esas cuestiones perceptivas, y luego está la representación palabra, que eso es consciente, preconsciente, consciente. Entonces dice, de un lado está la representación cosa sola y del otro lado la representación palabra. El sistema inconsciente contiene las investiduras de cosa de los objetos, que son las investiduras de objetos primeras y genuinas. Porque cuando nacemos no tenemos palabras. Los primeros que se van inscribiendo son experiencias solamente, sin palabras. A eso se está refiriendo Freud. Por eso son primeras y genuinas. El sistema preconsciente nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el enlace con las representaciones palabras que le corresponden. Con la evolución del individuo, primero tiene experiencias y esas experiencias luego cuando adquiere el lenguaje se van enlazando con palabras, dice Freud. Entonces ya estamos en otra parte del aparato psíquico, en la preconsciente consciente. Ahora podemos formular de manera precisa eso que la represión en las neurosis de transferencia rehúsa a la representación rechazada. 2 puntos. La traducción en palabras, que debieran permanecer enlazadas con el objeto. La representación no aprendida en palabras o el acto psíquico no sobreinvestido se quedan entonces atrás, como decía, como estaba hablando de Félix, en el interior del inconsciente como algo reprimido. Entonces dice,
¿qué es lo que, cuando yo hago una interpretación y esa interpretación correcta no tiene efectos, dice Freud, lo que pasa es que la represión está imposibilitando que las representaciones cosas se unan con las representaciones palabras. O sea, tienen que son dos representaciones. Lo que cambia es la materialidad de esas representaciones. Unas son cosas, las otras son palabras. Si se enlazan, dice Freud, es como si la interpretación fuese correcta. Y no se enlazan, por más que la interpretación sea correcta, está operando ahí la represión, la que divide ahí entre una cosa y la otra. No sé si querés comentar algo, Félix, esto era lo que estábamos hablando de la interioridad. Acá se empieza a jugar un poco de la Claro, o profundidad. sea, solo como enfatizar el punto, ¿no? De que la respuesta freudiana es otorgarle una profundidad, no nada más al aparato psíquico, sino también al inconsciente, ¿no? O sea que algo se puede quedar adentro del inconsciente, digámoslo así, comprendido por el inconsciente, ¿no? Pero que hay alguna especie de fuerza, que sería la represión, que no le permite seguir, digámoslo así. O sea, es algo, y además es algo que todo eso tenemos que acordar que está funcionando, digámoslo así, dentro de la persona, pero también más allá de ella. O sea, no da cuenta de esto. Sí, sobre todo la idea de profundidad en la cuestión de que por más que no lo asuma, eso está en él, en su interior, dice Freud. Más atrás, quedan entonces atrás en su interior, como algo reprimido. A mí me Pero parece más de lo allá de más que no lo asuma. interesante, claro, es que a mí me parece eso de lo más interesante en el sentido de que a nosotros como psicoanalistas nos da una teoría que nos permite primero siempre tener razón, ¿no? O sea, incluso si el paciente no nos la da, nosotros podemos decir, no, no, o sea, nosotros seguimos teniendo razón, lo que pasa es que tú, paciente, le estás reprimiendo. A mí eso me parece muy, muy, muy interesante y es como, es casi, yo diría que es casi inédito, ¿no? El que una persona piense que sabe, o sea, que él puede colegir las verdades del otro más allá de él. A mí me parece muy interesante. Sí, Y sobre todo el obviamente, acceso. y da un montón de abusos, o sea, esto te da casi una vía plena para abusos del poder. Totalmente, totalmente. Bueno, lo que yo me encontré ahí es, por ejemplo, que Freud la resuelve a la cuestión, se hace una pregunta y la resuelve. Dice, esta es la solución que propongo a esta cuestión. Lo que me encontré después fue que Pero la además, Planche y la Leandro, Claire. dame un segundo, porque además acá hay algo muy interesante, que es que tú comienzas el texto diciendo, en el artículo Lo inconsciente de 1915, Freud trata la cuestión de la división del aparato psíquico. O sea, acá además hay otro presupuesto, que es la división del aparato psíquico. Y además, eso ya además tiene otro presupuesto, que es que, o sea, existe algo como un aparato psíquico. Entonces Freud está planteando que existe algo como un aparato psíquico, una mente, un alma, algo así, y que encima eso también está dividido, y que está dividido de tal manera de que hay unas fuerzas ahí moviéndose, de la cual el paciente puede no tener ningún tipo de noción. Es decir, te están metiendo un montón de supuestos que, digamos que si no nos damos cuenta de ello, eh, lo podemos terminar aceptando como si tuvieras razón. Claro, y es el analista el que sabe cómo funciona eso. Va todo a la máquina de lo que vos decías del poder. Él no lo sabe, pero yo sí lo sé. Entonces, por eso puedo operar como analista, por un saber supuesto de cómo está funcionando eso. Claro. Bueno, lo que le decía es que años más tarde, la Planche y la Claire toman de vuelta este problema de la doble inscripción en un congreso que se dio en Bonneval, que lo había organizado Henry A., que lo conocerán porque Lacan habla de eso cuando presenta Posición del Inconsciente. De hecho, Lacan presenta ahí Posición del Inconsciente, que fue el 2 de noviembre de 1960. Habló la Claire, habló Pontalis, habló la Planche, también estuvo Merleau-Ponty,
Dyadkin, René Dyadkin, que era el psicoanalista de Althusser, André Green, que André Green, por ejemplo, es el que le pregunta a Lacan en el seminario 11 sobre la energética, y Lacan le responde con la cuestión del teorema de Stokes. Jean Hippolyte, que es con quien Lacan dialoga en los primeros seminarios sobre la cuestión de la forclusión. Bueno, o sea, era un congreso al cual estaba destinado a hablar, a tratar el tema del inconsciente, y varios autores de la filosofía, desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis, Ricoeur también estaba, se dedicaron a hacer una especie de aporte. En esa conferencia que dan Leclerc y Laplanche, ellos discuten con un psicoanalista que se llama Politzer, donde él hablaba de la abstracción y el realismo. Bueno, y dicen ahí, podemos dar provisionalmente un modelo gestaltista para este juego energético. La energía de investigación de un sistema dado sería comparable con la pregnancia de una buena forma. Entonces ellos dicen, vamos a retomar el problema de la doble inscripción, pero lo vamos a leer con el modelo de la Gestalt. Recuerden que en este momento, 1960, ellos son alumnos de Lacan. De hecho, Lacan en el seminario 9 los felicita por esta exposición, pero años más tarde Lacan los empieza a criticar. Entonces dicen, pero es importante observar en qué nivel se produce el paso de un sistema a otro. No puede tratarse del paso global de una misma estructura, de un modo de organización a otro, paso comparable a la báscula que se produce en la percepción de una imagen equívoca. Entonces dice, lo que pasa en el problema de la doble inscripción es lo mismo que pasa en una imagen equívoca, que lo leo y ahí lo comento. Dice, lo que pasa de una Gestalt a otra es siempre un elemento aislado equívoco, susceptible de ser captado por la pregnancia de la Gestalt inconsciente o preconsciente. La represión, como subraya Freud, labora pues de un modo altamente individual. Cada una de las ramificaciones puede tener un destino particular. A lo que se refiere es, supónganse, va a poner el ejemplo acá más adelante, pero por ejemplo el del conejo y el de, creo que era el conejo y el pato. Entonces dice, uno solamente puede ver o el conejo o el pato. La imagen es la misma, se supone, pero uno, mientras establece una gestalt, o sea, una totalidad con la imagen del conejo, no puede ver al pato. Y si establece una totalidad global con la imagen del pato, no puede ver al conejo. Entonces, eso es lo que ellos están planteando como el problema y la solución. Dice, un ejemplo cómodo sería el de esos dibujos, enigmas, en los que cierta actitud perceptiva hace aparecer de repente, entre las ramas del árbol que cobija un almuerzo campestre familiar, el sombrero de Napoleón. Entonces, hay una escena de un almuerzo campestre, y de repente los árboles, mirados desde cierta perspectiva, se empiezan a figurar, empiezan a representar el sombrero de Napoleón. Si yo veo el sombrero, no veo la imagen campestre. Esa es la oposición. Entonces, avanzan y dice, pero si ese sombrero es susceptible de aparecer, es porque puede ligarse a una anécdota. Para que aparezca el sombrero de Napoleón, tengo que conocer a Napoleón, o por lo menos lo que dicen acá la leyenda de Napoleón. Si no conozco ese sombrero, esa forma de sombrero, ni siquiera sé lo que es un sombrero, no figura, no aparece eso. Entonces, pero si ese sombrero es susceptible de aparecer, es porque puede ligarse a una anécdota muy distinta que no está presente en lo absoluto en el resto del dibujo, la leyenda napoleónica. En este modelo, lo que Freud llama investigación sería la relación del detalle en cuestión, el sombrero, con el sistema que le corresponde, la leyenda napoleónica. La contrainvestigación se encuentra en la relación de ese mismo detalle con el término que lo evoca en el otro sistema. O sea, las hojas del árbol es la pregnancia del sistema consciente, el almuerzo campestre, lo que sostiene la existencia del árbol y sus hojas, y mantiene al sombrero en estado latente.
Entonces él dice que la imagen consciente es la representación de la figura campestre. Pero en uno de esos elementos ahí puede funcionar como equívoco y remitir a otra escena que no está ahí presente, que es la de Napoleón, el sombrero de Napoleón. Entonces dice, esa es la solución al problema de la doble inscripción. Ellos dicen que es la misma representación que, de acuerdo a que se ubique en el sistema consciente, va a tener un tipo de significación en esa globalidad, y de acuerdo a que se ubique o se lo lea desde el sistema inconsciente, va a tener otro tipo de significación. Vean que es la misma cuestión, una especie de solución freudiana. En este caso no se trata de el problema de, por ejemplo, de Freud, que se trata de la materialidad de las representaciones, que una es representación cosa y la otra es representación palabra, sino que ellos hablan de la catexia, usan la vía energética. Si yo pongo mi atención, esa es la catexia para ellos, pongo mi atención en el sombrero, pierdo de vista la escena campestre. Si yo pongo mi atención en la escena campestre, pierdo de vista el sombrero. Entonces, de vuelta está el problema del 2 y el 1. Es una misma imagen, pero evoca dos escenas distintas. Una explícita y la otra implícita o latente. No sé si querés decir algo, Félix. Sí, Si se porque entiende. acá, no, pero acá hay algo que a mí me parece como un poco más interesante que toda la cuestión energética, eh, que es el tema del elemento ambiguo. O sea, acá ellos empiezan a perfilar la posible existencia de un elemento ambiguo que permitiría el pasaje de una escena a otra. Y eso a mí me parece que ahí quizás empieza a estar, digamos, lo interesante para nosotros, sobre todo si ahí nosotros empezamos a ubicar esta torsión que se da en la banda de Moebius, o sea, a través de ese elemento ambiguo. Ese elemento evocado encima, porque aparece en la escena misma, lo evoca de manera no explícita en todo caso. O sea, me parece que la idea que tienen ellos acá. Y que si uno se detiene en eso, aparece el sombrero de golpe, que es lo que ellos dicen, aparece. Es susceptible de aparecer. Bueno, esta es entonces, al problema de la doble inscripción, tenemos la suerte de encontrar por lo menos hasta ahora dos respuestas. Una freudiana, que tiene que ver con la materialidad de la representación, una posible respuesta también de estos autores de Leclerc y Laplanche, que la evocan en torno o la relacionan con un modelo gestaltista. Voy a leer ahora la formulación que hace Lacan. Voy a intercalar otras ideas entre medio de otras citas para que la idea tenga algún tipo más de valor clínico, me parece a mí. Este es de su versión del sujeto. Lacan dice, ese hilo nos guió, perdón, esto es de La ciencia de la verdad. Ese hilo no nos guió en vano, puesto que nos llevó a formular al final del año nuestra división experimentada del sujeto como división entre saber y verdad, acompañándola de un modelo topológico, la banda de Moebius, que da a entender que no es de una distinción de origen de donde proviene la división, en que esos dos términos vienen a converger. Entonces, saber y verdad son dos términos que vienen a converger, y esa división, dice Lacan, no es de origen. El sujeto la experimenta, habría que ver a qué se refiere con sujeto ahí, pero por lo menos el sujeto la experimenta, dice, y esa división no es de origen. No hay una división anterior, lo que yo voy a proponer, a la entrada en un análisis. Claro, y eso, o sea, justamente, o sea, acordémonos que la cita con la que comenzamos todo el problema de la doble inscripción es una cita que ya supone la división del aparato psíquico. Claro, ahí sí es Entonces, una división de origen. claro, Freud propone una división, digamos, de origen, mientras que acá Lacan dice, o sea, no es una división de origen, sino que el sujeto tiene que experimentar
digamos así, esa división. Y si esa división efectivamente se da, entonces nosotros capaz la podamos formular como una división entre saber y verdad. Sí, totalmente, totalmente. Y Bueno, acordemos sigo. que, o sea, estos términos de saber y verdad, me parece que Lacan acá está jugando, porque nos pudiéramos preguntar, digamos, ¿el saber de quién? Porque pareciera que, o sea, el saber de Freud es el que se está poniendo en juego, donde Freud, bueno, ya sabe cómo efectivamente funciona el aparato psíquico de su paciente, y ahí él puede decirle cómo son las cosas, le puede decir la verdad, lo sepa el paciente o no. O pudiéramos pensar también que el saber se sabe del paciente, que el paciente no sabe eso que se está dando como verdad en él. Sí, me parece que es indicativo esta idea que vos decís de que si suponemos una división de origen, el saber ya está dado al lado de Freud, o sea, ya sabe que hay ahí. Mientras que Y además luego el sabe que hay una saber que división. sí, 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 sí. Lo pensaba en relación a que si hay una división de origen, si hay como supuesto una división de origen, yo sé por lo menos qué hay en cada uno de los lugares. Yo, Freud, sé que de un lado están representaciones palabra o representaciones cosa, y el otro sé que hay tal cosa y que no se están conectando, o que... Claro, sí, sí, él Muy, sabe muy cómo funciona el mecánico. aparato psíquico. Eh, sí, es muy mecánico, pero, o sea, justamente eso entiendo yo que, digamos que casi es que su mejor, o sea, su mayor fortaleza, por lo menos en cuanto a nosotros, porque si es muy mecánico, nosotros a través de matemática capaz lo podamos entender. ¿Mm? Sí, te da la cierta seguridad que quizás este planteamiento no tiene. Me refiero Claro, a que alguien puede sentirse mucho más seguro con esto y decir, no, pero yo ya sé, no tengo que apostar a nada o intentar introducir algo porque eso ya está dado. De hecho, es un problema clínico, me parece que a veces se cree que el paciente no quiere asociar o que el paciente no quiere o se rehúsa a tal cual hacer cualquier cosa que implique un análisis, cuando en realidad me parece que es lo que discutíamos una vez, hay que introducirlo. Hay pacientes que fácilmente se introducen en el dispositivo, quiere decir que saben cuál es la lógica o por lo menos la captan rápido, y otros que no quieren hablar, quieren que uno les dé una respuesta de algo particular. Entonces, no significa que ellos se rehúsen, sino que no funcionan así como Freud los plantea. Bueno, la otra cita era esta, también del Ciencia y la Verdad, dice, ahora bien, de este punto les muestro la extrañeza tomándolo al revés, lo cual consiste aquí más bien en volverlos a traer a su frente. Recuerden que está hablando de la banda de Moebius. Entonces, le muestra al revés, trayéndolo a su frente. La banda de Moebius, acá yo tengo una. ¿Se acuerdan? Igual Félix ya la había comentado la vez pasada, tiene solamente una cara. Si la toman localmente parece que tiene dos, si la toman una parte, un fragmento, parece que tiene dos lados, pero si lo toman en su manera global, tiene uno solo. Pues traerlo a su frente es traerlo a su reverso también. ahí hay algo muy interesante igual, que es que cuando Lacan empieza a hablar de Joyce, voy a hacer una, digamos, una dispersión momentánea, pero para que se entienda, o sea, porque si nada más trabajamos con un modelo, a mí me parece que a veces se pierde incluso la riqueza de ese modelo, y se nos hace capaz muy, muy difícil imaginarnos otro. Pero creo que el contrapunto que hace Lacan ahí es, por ejemplo, con un guante. Que un guante uno lo invierte y no, o sea, primero no lo puedes utilizar en la misma mano, lo tendríamos que utilizar en otra mano, pero después el problema más grande se arma cuando el guante tiene un botón. Porque ¿cómo te vas a poner el guante con el botón adentro? Eso lo trabaja Lacan con Joyce. Entonces, o sea, digamos que ahora bien, de ese punto les muestro la extrañeza tomándolo al revés, lo cual consiste aquí más bien en volverlos a traer a su frente, o sea, acá, digámoslo así, en
en la banda de Moebius eso se hace, digámoslo así, como en una especie como de línea continua. Mientras que, o sea, si se tratara de otro tipo de superficie, como lo pudiera ser un guante con un botón, ahí habría una diferencia, digamos, más notable. Sí, me parece que está, en esto lo que vos decís es que la extrañeza aparece sin necesidad de recurrir a un más allá. Que aparezca la extrañeza de algo está en lo que alguien va diciendo. Que era un poco la cuestión de la superficie que comentaban la vez pasada con Zaira. Por acá dice Lacan, ¿cómo? Leo la cita de vuelta. Dice, ahora bien, de este punto les muestro la extrañeza tomándolo al revés, lo cual consiste aquí más bien en volverlos a traer a su frente. ¿Cómo lo que estaba esperándome desde siempre de un ser oscuro vendría a totalizarse, perdón, cómo lo que estaba esperándome desde siempre de un ser oscuro vendría a totalizarse con un trazo que no se traza, sino dividiéndolo más netamente de lo que puedo saber de él. Lo que yo había destacado aquí era que justamente al tratarse de una división, al tratarse, perdón, de una banda de Moebius, la cuestión es que ese trazado que se une es un trazado que está en la misma superficie. O sea, para Freud la idea de la doble inscripción es que yo tengo que llegar a una inscripción que está por detrás y que es oscura para mí o que al cual no tengo acceso. Y para eso está el analista como indicándole el lugar de allí es o aquello es lo que no se puede, a lo cual usted no puede acceder. Mientras que acá lo que se plantea es que ese ser oscuro o ese punto oscuro que vendría a totalizarme está en realidad en el mismo trazado. O sea, como dice Félix, en la continuidad siga hablando o sostengamos el argumento a ver a qué consecuencia nos lleva. Claro, No eso está me parece que atrás. está muy bien dicho. Sostengamos el argumento a ver hacia dónde nos lleva. Leandro, pero acá está haciendo referencia a la cita que tenías anterior. ¿Quieres que lea la cita anterior? Porque acá está haciendo Sí, 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 referencia sí. al... Ok, o sea, porque antes en el trabajo hay una cita que dice lo siguiente. El punto donde les he dado cita hoy, por ser aquel donde los dejé el año pasado, el de la división del sujeto entre verdad y saber. Que recordemos que para él no es originario, ¿no? La división del sujeto entre verdad y saber es para ellos un punto familiar. Es aquel a donde los convida Freud bajo el llamado del Boesbar Solich-Verden, ¿no? Que vuelvo a traducir una vez más, aceptándolo ahí, allí donde ello era, ahí como sujeto debo advenir yo. Y acá yo leyéndolo esta vez, o sea, él dice, ahí los convida Freud, o sea, Freud dice, vayan allá, ¿no? Ahí donde dice, ahí donde ello era, ahí como sujeto debo advenir yo. Y, digamos, eso es justamente la división del sujeto entre verdad y saber. O sea, Lacan está diciendo, hay un territorio, que es la división del sujeto entre verdad y saber. Ustedes ya conocen esta división entre verdad y saber, porque Freud les dice que vayan ahí a esa división entre verdad y saber, cuando les dice, ahí donde ello era, ahí como sujeto debe advenir yo. Pero a mí eso me parece de lo más interesante porque, primero, no es solo ahí donde ello era, es decir, como esa especie de oscuridad, debo advenir yo. Pero, ¿qué quiere? O sea, eso es muy interesante porque ahí es casi una especie de ex nihilo. O sea, de ahí de ese agujero negro tiene que escupir un yo, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me parece de lo más interesante acá, es que quizás con esto Lacan nos está justamente diciendo un estilo, porque él dice como sujeto, o sea, sujetamente, porque es muy interesante esto, ¿no? Ahí donde ello era, allí como sujeto debo advenir yo. Es decir, el advenimiento del yo se hace de cierta manera. ¿Qué manera? La de como sujeto. Entonces tienes ahí donde ello era, como esta especie de algo inefable, digámoslo así, inefable y oscuro, algo inefable y oscuro, y el yo sujetamente debe identificarse ahí.
Debe decir, yo proyecto de mí algo en esa oscuridad. Y Lacan lo que dice es, no, no, ya va, ahí hay un montón de supuestos que ustedes no están viendo, y se los voy a mostrar dándole vuelta a todo. ¿Y cómo le doy vuelta a todo? Diciendo esto, ¿cómo? Lo que estaba esperándome desde siempre de un ser oscuro, es decir, ¿cómo en el ello hay algo esperándome a mí, hay algo esperando que yo diga yo ahí, ¿no? ¿Cómo lo que estaba esperándome desde siempre de un ser oscuro vendría a totalizarse con un trazo, que sería el trazo del yo, ¿no? Con un trazo que no se traza, o sea, que solamente se traza, ¿no? Que solamente se traza dividiéndolo más netamente de lo que yo puedo saber de él. A mí eso me parece muy interesante, porque Lacan está diciendo, no hay manera de saber mucho. Si justamente lo que estamos diciendo es que es algo inefable y oscuro, ¿cómo te vas a identificar con eso? No, y que en el acto mismo lo que produce, o sea, me parece que si está hablando de que hay un juego donde la superficie produce la división entre saber y verdad, mientras más vayas ahí, más vas a encontrar esa división entre saber y verdad, una producción de una verdad en ese discurso, porque no es que se agota, no es que uno podría decir, ok, ya está todo interpretado de lo que dije y lo que diré por el resto de mi vida, he encontrado mi ser. En realidad uno se va dando cuenta que, como decíamos recién, a, al evocar otros temas o al hablar de otras cuestiones, uno quizá encuentra cosas que no sabía que pensaba. Nuevamente, en otros temas, en otras cuestiones, en otros... No sé si hay en esta idea el llegar a alcanzar una totalización, dice Lacan. En este argumento, porque él va a decir que mientras más, dice después, mientras más se interprete el discurso, más se ve que es inconsciente. Más, si yo más propongo que ahí dice algo más, quizá lo vaya a encontrar. De hecho, lo voy a encontrar. Bueno, continúo con la otra cita, ¿te parece? Sí, sí. Entonces, esta cita es de también la ciencia y la verdad, creo que es. Dice, no es solo en la teoría, perdón, después les paso bien porque a este no le puse las referencias. No es solo en la teoría donde se plantea la cuestión de la doble inscripción, dice Lacan. No es solo en la teoría donde se plantea la cuestión de la doble inscripción. Para haber evocado la perplejidad en que mis alumnos, Laplanche y Leclerc, habrían podido leer en su propia decisión, en la manera de abordar el problema, su solución. Se dice, si se hubieran abocado a ver cómo esa cuestión los dividía a ellos, hubieran encontrado la solución. Porque no es solamente un problema teórico, es un problema, podríamos decir, clínico. No es, en todo caso, de tipo de gestaltista, que era lo que yo les comentaba hoy, que era la solución de estos dos autores. Ni debe buscarse en el plano donde la cabeza de Napoleón se inscribe en el árbol. Está simplemente en el hecho de que la inscripción no muerde el mismo lado del pergamino viniendo de la plancha de imprimir de la verdad o de la del saber. Entonces, nuevamente, lo que yo planteaba, quizá ahora lo podamos discutir, lo que yo planteaba es que en las clases estas que dimos, yo había planteado que si nosotros hacemos una marca de este tipo en la banda de Moebius y después producimos el corte por la línea media. Leandro, hacerlo en cámara. A ver, bueno, ya está. Lo corté por la línea media, esta era la banda de Moebius, así era la banda de Moebius, y lo que hice fue cortarla por la línea media. Entonces lo que pasa es que ahora, una vez que hice esto, tiene dos caras. Y la línea que pasaba, esta línea que estaba en la banda de Moebius así, estaba de un solo lado. Cuando la cortan van a ver que solamente se encuentra de un lado. Si tiene dos lados, ahora si tiene dos caras, van a ver que quedó de un lado, que lo podríamos llamar verdad a uno. Que puedo hacer si yo pintara este de amarillo,
una mitad amarillo y la coloreo a la banda. Lo que voy a llegar a ver es que solamente pinté una mitad de la inscripción esa, una mitad de ese palote que dibujé. El otro palote no es alcanzado por... volví al amarillo. Fíjense que este está pintado amarillo, mientras que la otra mitad del palote no quedó pintada. Entonces yo decía, no está ese palote en la superficie, parece que está del mismo lado, o está del mismo lado en esta superficie, pero cuando hay corte, y por eso hay saber y verdad, resulta que no muerde los mismos lados. Ese palote ahora muerde de un lado la plancha del saber y del otro lado la plancha de la verdad. Por eso si la pintan queda pintado de un lado y la otra mitad es como si no perteneciera a lo mismo. Pero es interesante porque además es una especie de petición de principio. Porque si tú vas a estar dividiendo entre saber y verdad, obviamente la inscripción va a quedar de un lado o de la otra. Y el problema es que ahí tienen la cuestión de que si es la misma inscripción en una superficie y luego del corte esa inscripción resultó ser doble. Ahora lo entendí. Si vos haces una y lo cortás, si fuera también un cilindro, también sería doble. Pero O sea, da podés igual lo que pintar uno sea, nomás. o sea, si tú me vas a hacer una división entre cualquier una cosa y cualquier otra cosa que originalmente no estaba dividido, ¿no? Obviamente, o sea, te lo vas a encontrar de un lado o del otro porque justamente esa es la división que estás haciendo. No, lo que nosotros pensábamos en ese momento era que ese elemento, tal como lo plantean acá, quizá Leclerc y Laplanche, ese elemento no vale lo mismo si está del lado del saber que si está del lado de la verdad. Quizá padre, madre, eh, no sé, hermano, no puede resultar lo mismo después de una interpretación. Lo que era para mí padre, madre, hermano, pareja, no sé, profesión, luego de una interpretación, quizá ya no es lo mismo. Entonces, ya no muerde el mismo, nosotros pensábamos así en ese momento, no muerde el mismo lado del pergamino si queda del lado de la verdad o si queda del lado del saber. Ese mismo elemento era el mismo elemento en ese discurso que se presentaba, y luego de una interpretación, que es el corte que habilita la división entre saber y verdad, se transforma. No sé qué resonancia crees que tenga. Esa era por lo menos la solución que habíamos encontrado en ese momento a esta Acá cuestión. en la cita dice que esas inscripciones se mezclen, debería resolverse simplemente en la topología. Una superficie en la que el derecho y el revés están en estado de unirse por todas las partes, es decir, en la banda cilíndrica, no en la banda de Moebius. Una superficie en la que el derecho y el revés están en estado de unirse, o sea, en la banda cilíndrica estaba al alcance de la mano. O sea, el problema, él está diciendo, lo que pasa es que ustedes no tomaron en cuenta, él le está diciendo a la plancha Leclerc, ¿no? Ustedes no se están dando cuenta que justamente, o sea, ustedes podían trabajar con la posibilidad de, digamos, de una división entre dos lugares que en todo momento se unen por elementos ambiguos a través de la banda cilíndrica. O sea, ustedes pueden dividir entre saber y verdad con una banda cilíndrica. Y obviamente después, si ustedes, digámoslo así, unen saber y verdad a través de ese borde, a ustedes les va a dar una banda de Moebius, pero no por eso tenemos que, digámoslo así, no por eso tenemos que hacer de la banda cilíndrica una esfera. Puedo decir que la cita remite a que el problema, tal como lo resuelven ellos, ya se le podía resolver de la misma manera en Freud. El Te digo a nivel de problema, esquemas. O sea, si ellos cuentan con dos lados ¿sí? y están diciendo que ese elemento
por ambigüedad puede pasar de un lado al otro, por su simple ambigüedad, puede pasar de un lado al otro, siguen trabajando con el esquema freudiano. O sea, hay dos lugares y ese elemento puede remitir a una instancia o a la otra, que no hay mucha diferencia en su propuesta. Entiendo eso Pero la que... pregunta es más, si yo persigo el argumento, ¿voy a encontrar la inscripción o no? Porque el problema que tenía Freud era que él podía perseguir el argumento todo lo que quería. Primero, él ya sabía que tenía razón. Entonces, él sentía la completa, o sea, él se sentía lícito para perseguir esa interpretación. Pero segundo, como el saber del paciente no estaba ligado a su verdad, o sea, como había una separación entre saber y verdad, y es como si Freud tuviese como una especie de acceso directo a la verdad del paciente, ¿no? O sea, como si, digámoslo así, como si Freud caminaba por la verdad del paciente, digámoslo así. Eh, y por eso él pensaba estar dentro de los pacientes, por eso él pensaba que los pacientes lo amaban, ¿no? Entonces, justamente por estar dentro, digámoslo así, del paciente, o sea, por estar del lado de la verdad del paciente, Freud se equivoca cuando ve esos dos lados y dice, bueno, seguramente habrá algo dentro del paciente que yo estoy viendo y él, a través de su saber, no está logrando ver. Lacan lo que dice es que no, pero no se trata en lo más mínimo de eso, sino que se trata de un efecto discursivo común, con un lenguaje común, tanto para el paciente como para el analista, que si juntos lo atraviesan, si juntos siguen el argumento, entonces justamente se encontrarán con la inscripción. E incluso pudiera ser un encuentro que sorprenda a los dos al mismo tiempo. Porque el problema es que Freud ya sabía. Acá cuando dice una superficie, que estas inscripciones se mezclen, debería resolverse simplemente en la topología. O sea, él dice, no, no me vengan acá a inventar con energías misteriosas. Dice, traten esto topológicamente. Nosotros tenemos una superficie donde el derecho y el revés están en estado de unirse por todas partes. Ya está al alcance de la mano, o sea, no hay necesidad de que ustedes recurran a estas otras cosas. Eso por lo menos es lo que entiendo yo, digamos. O sea, digamos, si ustedes van a tomar el ejemplo o el modelo de una imagen gestaltista donde tú puedes o ver una cosa o ver la otra, no hay necesidad de remitirse a una profundidad de percepción del paciente. Sino que más bien se puede ver, bueno, pero capaz lo que pasa es que todavía no estamos manejando al nivel de la verdad y no hemos logrado hacer la torsión necesaria de los argumentos como para llegar a la, creo que dije verdad, pero todavía estamos en la parte del saber y no hemos llegado a la torsión necesaria para que eso se vuelva verdad. El problema, que ahí está la diferencia que tenemos acá, es que me parece que si se plantea la división entre saber y verdad, igualmente es una hipótesis, es solamente si hay corte interpretativo. No sé si la superficie misma incluye el saber y la verdad. Me parece que es como si se caminara en la superficie y solamente se muestra que hay dos lados cuando se corta, un lado del saber y un lado de la verdad. Eso era la idea con la que trabajé el texto. Pero Vos estás proponiendo acá que la torsión produce la idea de verdad. No, vamos de nuevo. O sea, yo creo que, digamos, que en el inicio, digámoslo así, Lacan, y yo esto quizás lo acotaría a la neurosis. No sé si estás muy de acuerdo con eso, pero sí, bueno, por lo menos digamos eso, sobre todo porque está hablando de represión y otras cosas más que, bueno, en este momento no me interesa meterme mucho. Pero lo que quiero decir es que cuando Lacan dice esto de no es una distinción de origen de donde debe provenir la división que esos dos términos vienen a converger, yo entiendo que Lacan está diciendo que más bien en el origen nosotros no tenemos esa distinción entre verdad y saber. Es decir, que en el origen nosotros tenemos una banda de Moebius, no una banda cilíndrica.
Nosotros tenemos un lado, no dos. La división subjetiva, es decir, el cambio de la banda de Moebius a la banda cilíndrica, el cambio de un lado a dos lados, la división entre saber y verdad, eso sí es un corte interpretativo, pero es un corte interpretativo del cual Freud parte, ¿no? O sea, Freud dice, nosotros partimos de acá, nosotros partimos de que el sujeto está dividido. Y además, ¿cómo da cuenta de ello? Acá, donde dice, no, 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 allí donde ello era, ahí como sujeto debe venir yo. Por eso a mí me parece muy interesante que hayas metido esta cita acá, ¿no? Porque él dice, no, miren, la división del sujeto entre saber y verdad es para ustedes completamente familiar, porque ustedes se han machacado toda la vida escuchando y que allí donde era ello, allí como sujeto debe venir yo. O sea, ya ustedes suponen una facultad de conciencia, digamos, aparte de este otro terreno completamente oscuro, con pulsiones, con energías, etcétera, que después, o sea, donde después tendría que haber, digámoslo así, un intento de colonización. O sea, donde el yo, donde conscientemente yo debería hacer un esfuerzo para decir yo soy eso, yo soy esa parte de eso. Yo entiendo que lo que Lacan acá está diciendo es que como lo que estaba esperándome desde siempre de un ser oscuro vendría a totalizarse con un trazo que no se trata sino dividiendo más netamente de lo que yo puedo saber de él. O sea, si ya ustedes están haciendo una división entre sujeto y verdad, ¿cómo después van a seguir haciendo divisiones sobre eso? No, no, no. Más bien supongamos que no hay una división ahí ya en lo profundo, sino que la división está en la misma superficie y que después dejemos si sí o no el paciente va a suponer ese donde ello era ahí. Porque no sé si hay necesidad de proponer un donde ello era. O sea, no sé si hay necesidad, digámoslo así, de proponer un ello oscuro, profundo, sí, del cual, o sea, al cual el paciente no tendría acceso. Quizás eso justamente la imposibilidad de acceder a él es la torsión de la banda de Moebius, que quizás el paciente no puede hacer solo y por eso requiere de la ayuda de otro, y a ese otro se le llama psicoanalista, digámoslo así. A condición de Sí, que no sí, suponga que desde antes está dividido. coincido en que si bien no está dividido al principio para Lacan, es una superficie moebiana en todo caso. Partimos de ese supuesto, porque Claro, si no, no. pero la pregunta, digamos, la pregunta mayor que para enlazar con lo que tú estabas diciendo, porque si te soy sincero, yo no estoy muy seguro que hayamos dicho demasiado dos cosas diferentes, pero el tema es cómo se realiza ese corte entre saber y verdad, y cómo, además, cómo se sanciona ese corte entre saber y verdad. Porque pareciera ser que para Freud lo sanciona y lo hace él. Mientras que entiendo yo que para Lacan, y quizás la propuesta que tú también estabas haciendo y que se ve un poco más en los casos de abajo, es que eso quizás se pueda hacer entre los dos. Y que no suponga, digámoslo así, unas motivaciones y unas intenciones oscuras, internas, de las cuales el paciente no sabe nada. Sino que más bien se puede hacer siguiendo los argumentos, digámoslo así, hasta sus últimas consecuencias, digámoslo así. Sí, ahora me queda más claro. Lo que yo había propuesto ahí era la cuestión de, para que se entienda solamente, es en la superficie de la banda de Moebius, saber y verdad están confundidos o aparecen como confundidos, mientras que a partir del corte aparece la idea de una banda cilíndrica que divide dos instancias. En términos concretos yo pensaba, o por lo menos que también lo habíamos hablado en los casos que adjunté acá, era la cuestión de que del material mismo surge una verdad sin necesidad de suponer que había una, como decís, una motivación oscura. O sea, de los argumentos quizás sale una, pero estaba dicho acá de alguna manera, solamente hacía falta leerlo quizás. Y ahí hay algo muy Y ese quizás es interesante el... cuando metemos todo el tema, porque recordemos que el problema de Freud era el tema de la transposición. O sea, cómo se traduce lo inconsciente a lo consciente.
y quizás justamente que nosotros nos mantengamos en la materialidad significante, que nosotros nos mantengamos en la materialidad lingüística, argumentativa, a nosotros justamente nos permita, y haciendo traducciones de eso, quiero decir, o sea, que nuestras intervenciones se limiten a hacer traducciones y no, digamos así, revelaciones de verdad oscuras, sino decir de o sea, pero tú me estás diciendo esto. Sí, o no, no, o sí, no lo había pensado, ¿no? Eh, Quizás quedarnos en esto traductivo, digámoslo así, y no suponer que eso tendría como una especie de referente profundo, oscuro, real, digámoslo así. O sea, no hacer esa suposición, sino que quedarnos en el terreno de la lógica argumentativa y la traducción de esa lógica. eh, Eso quizás justamente es lo que nos permita no pensar que para llegar al otro lado nosotros tendremos que hacer un proceso de profundización. Quizás sea solamente un proceso de seguimiento del argumento. Sí, sí, coincido. Me parece que está en el juego con lo que la cita que viene cuando dice de radiofonía, página 44, 441. Sin esperanza, pues, de que aproxime el resorte de la metonimia, cuando al hacer de una interrogación de Freud su catecismo, se pregunta si la inscripción del significante, sí o no, se desdobla por el hecho de que hay inconsciente. Interrogación a la que nadie fuera de mí, fuera de mi comentario de Freud, es decir, mi teoría, podría darle ningún sentido. Esto es brillante. ¿Cómo Lacan va a decir eso? Y que interrogación a la que nadie fuera de mi comentario de Freud, fuera de mi teoría, o sea, los que no entienden mi teoría, esto no les va a hacer sentido. Eh, yo no sé cómo él se tiraba ese tipo de cosas, pero también, o sea, yo no creo que esté diciendo una falsedad, digámoslo así, ¿no? Porque creo que acá justamente lo que él está diciendo es, ojo que yo lo que estoy haciendo con Freud, digámoslo así, es una torsión casi impensada. ¿Sí? Mi teoría es, el comentario de Freud es mi teoría. Eso es lo que me llamaba la atención. Dice, mi comentario de Freud, es decir, mi teoría, podría darle ningún sentido. O sea, quizá la teoría de Lacan sea eso está claro también en los textos que él toma a veces una línea de Freud y hace una extensión enorme que la saca de todo lo que venía diciendo Freud, pero la cita está. Hay dos cosas ahí, y yo te voy a tirar las dos de una vez porque hay una sobre la cual no quiero hablar demasiado, pero eso obviamente te lleva a pensar cuál sería la relación entre Freud y Lacan. Porque si justamente la teoría de Lacan es un comentario de Freud, yo no sé si podemos desechar a Freud. ¿Me entiendes? O sea, porque entonces, ¿con qué nos queda? O sea, si Lacan lo que está diciendo es mi teoría depende de este tipo, ahí básicamente es una advertencia incluso. Si ustedes matan a Freud, mi teoría también se desvanece. ¿No? Sobre esa, obviamente, porque si ahí sumas 2 más 2 te da 4, yo con esa no me quiero meter, pero hay otra cosa, digámoslo así, más interesante para mí en este momento, que es que sería, o sea, yo no sé si todo el intento de Lacan es justamente ridiculizar a Freud. Digamos, esa es mi hipótesis que yo estoy sosteniendo. O sea, si a mí me preguntaría, Félix, ¿qué hipótesis tienes tú ahorita sobre la relación entre Lacan y Freud? Yo te diría que Lacan se está burlando de Freud a todo momento. Por ejemplo, en este tipo de cosas, que Lacan está diciendo, bueno, pero este tipo estaba suponiendo una división que más bien debería venir a partir de la interpretación psicoanalítica. Lo que pasa es que este tipo, por creerse analista, por creerse el padre del psicoanálisis, él ya no podía diferenciar entre su teoría y él. O sea, él era su teoría. Entonces, él piensa que todas las otras personas responden. Cuando les responden a él, les responden a su teoría.
Y Lacan dice, no, 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 pero ya va, o sea, pues, ¿cómo que el sujeto está dividido desde antes y hay una oscuridad ahí? O sea, ¿por qué suponer esa oscuridad? O sea, ustedes ya tienen el ello, donde el ello era debería venir ya. Con eso ustedes ya tienen la división entre saber y verdad. Claro, de origen. Dio- eh, yo no diría de origen, yo diría eh, de principio, de axioma, digámoslo así, pero no de origen, o sea, en el sentido, es un detalle, digámoslo así, pero el tema es, o sea, ustedes ya están suponiendo que eso tiene una oscuridad, ya están suponiendo que ya hay una verdad oscura donde el yo puede advenir, y energética incluso, ¿no? Y después de armar todo ese montaje, encima ustedes después tiran al paciente ahí. Y creo que Lacan está diciendo es, no, no, pero no, o sea, fíjense que eso es algo que ustedes están metiendo ahí desde el principio. Después no me lo vengan a sacar de la galera y decir que es un conejo. Sí, abono a la cuestión de que es un problemón enorme la cuestión de la relación de Freud y Lacan. Y no lo había pensado esta cuestión también como se piensa en los textos platónicos de que Platón se está burlando en realidad cuando hace las exposiciones estas según los personajes, pero me parece que también puede ser un modo porque es cierto que Lacan toma cosas de Freud, que digo, toma una línea y la extiende hasta a producir lo contrario, y después la articula con otras cosas que ya no son de la cosecha de Freud, produciendo totalmente cosas distintas. El problema es que quizá eso se leyó muchas veces como una fidelidad, fidelidad a la letra freudiana, porque saca una línea que de hecho, por ejemplo, me llama la atención la Claire y la Planche, sí, la Planche, porque ellos le dicen a Lacan en el seminario 3 algo así como que eso está en el texto de Freud, pero no es lo que dice Freud, y ahí dice los hijos matan a los padres. O no, le dicen algo así como los mejores alumnos no son los que repiten. Pero ya en el contexto de Lacan se decía que Lacan decía otra cosa distinta de Freud. Ya todo el mundo lo suponía. Me parece que hubo todo entre medio hasta ahora, hubo también todo un aparato que intentó hacer que Lacan era más freudiano que lo que se pensaba, por lo menos en su contexto. Pero es que quizás la Pero bueno, pregunta, digamos, es si Lacan efectivamente logró, digamos, para seguir con este modelo de la banda de Moebius, ¿no? O sea, si Lacan, a partir del saber freudiano y tensando los argumentos de Freud, logró dar ese giro para revelar la verdad freudiana. Para mí, digamos, eso, o sea, sería otra manera mucho más compleja de decir lo que nosotros justamente estamos argumentando, digamos. O sea, ese quizás sea el tema, ¿no? O sea, si Lacan efectivamente logró darle la vuelta a Freud. Porque Freud no era una persona que se dejaba dar la vuelta. De hecho, inventaba cosas como que, por ejemplo, la gente se estaba reprimiendo si no efectivamente le daba a él la razón. o tenía envidia del pene. Claro, por ejemplo. Si Y se habría que... quejaban de, parece la joven homosexual, si se quejaban de los beneficios que tienen los hombres es porque tienen envidia del pene. Claro, Tenía teoría, bueno, es muy loca. Avanzo con esta cuestión, dice la cita que seguía. Dice, sin embargo, ¿no sería el corte interpretativo mismo lo que, por producir conciencia, causa problema al balbuceante en el banquillo? Él revelaría entonces la topología que lo ordena en un crosscut, es decir, en una cinta de Moebius, puesto que puesto que solo por este corte, esta superficie, en la que desde cualquier punto se accede a su reverso sin tener que cambiar de borde, de una sola cara, entonces, acota Lacan entre paréntesis, se ve luego provista de un reverso y un adverso. Solamente por el corte, luego tiene lo que decíamos, se vuelve un cilindro, que es el corte que yo les mostré.
La doble inscripción freudiana no sería del orden del resorte de ninguna barrera susuriana, sino del de la práctica misma que plantea su cuestión. O sea, si no habría psicoanálisis, no aparecería la pregunta por si hay o no una doble inscripción, o si estaba en un lugar o en otro. Entonces dice, sino de la práctica misma que plantea su cuestión, a saber, el corte del que el inconsciente, al desistirse, da testimonio de solo consistir en él. O sea, el inconsciente está justamente cuando se produce el corte y en ese momento desiste. Entonces, el corte del que el inconsciente, al desistirse, da testimonio de solo consistir en él. Es decir, que cuanto más se interpreta el discurso, más se confirma que es inconsciente. Hasta el punto de que solo el psicoanálisis descubriría que hay un reverso del discurso a condición de interpretarlo. Esa era la cita con la cual nosotros proponíamos en el curso la idea de que es el dispositivo el que produce no solo el problema de la doble inscripción, sino el problema del inconsciente. De decir que hay un discurso inconsciente o que hay inconsciente. El problema sería freudiano en términos de eso que aparece, esa novedad, esa verdad que surge quizá del discurso del paciente o de cierto tratamiento del discurso del paciente, si debemos suponer que adviene en ese momento o si estaba en algún lugar y lo que hacemos es ir a buscarla y quitarla, sacarla de ahí. Es la idea más freudiana. Esto me parece que lo que vos decías, lo que habilita a Lacan no es un inconsciente reservorio, sino un inconsciente novedad. Producción de algo que... Claro, pero eso te iba a decir, ¿no? Porque discurso. pareciera, yo creo que Freud pensaba que eso ya efectivamente estaba ahí. Y que justamente por ya estar ahí, o sea, por él suponer una profundidad a la cual él podía acceder y no el paciente, ¿no? O sea, del cual el paciente, bueno, se podría noticiar o no, pero a través de su conciencia, no a través de su inconsciente, porque su inconsciente, de hecho, es como... a mí eso me parece muy interesante, y acá hay algo que a mí me parece de lo más interesante, ¿no? Porque lo pudiéramos decir de la siguiente manera. El inconsciente es el dominio freudiano. Y eso es una manera para mí muy interesante de decirlo, porque el dominio justamente en las funciones juega un rol preponderante e interesante, ¿no? O sea, el dominio, si las recuerdo bien, son aquellos valores que puede tomar una función, ¿no? Para ver. Conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función. O sea, Freud es dueño de eso. Freud es el dueño del inconsciente. Y yo no sé si acá Lacan está jugando un poco con eso, ¿no? Porque él dice, sin embargo, ¿no sería el corte interpretativo mismo lo que por producir conciencia causa problema al balbuceante en el banquillo? Porque Lacan decía que justamente el psicoanalista es el que había que poner el banquillo, ¿no? Y acá me parece que lo que está diciendo es que Freud era un balbuceante, ¿no? Y que el corte interpretativo, sobre todo si fallaba, a Freud lo ponía a balbucear. O sea, Freud no sabía qué hacer cuando sus interpretaciones fallaban. Y como mucha gente que no sabe qué hacer, lo que hacía era dirigírselo al otro. Él revelaría entonces la topología que lo que ordena esto es mentira, que lo que ordena en un cross-cap, es decir, una cinta de Moebius, no son la misma cosa, puesto que solo por ese corte, esta superficie en la que desde cualquier punto se accede a su reverso sin tener que cambiar de borde, se ve luego provista de un inverso y un reverso. Es muy interesante eso, o sea, porque lo que Lacan está proponiendo acá es que comenzamos con una banda de Moebius desde cualquier lugar se puede acceder a cualquier otro lugar, a hacer una división estricta entre saber y verdad. Y acá dice, la doble inscripción freudiana no sería del orden del resorte de ninguna barrera saussuriana,
sino de la práctica misma que plantea su cuestión. Yo no sé si acá justamente, o sea, digamos, ¿quién es ese su? No sé si ese su es Freud. Yo diría acá la pregunta de Freud, a saber, el corte de que el inconsciente, al desistirse, da testimonio de solo consistir en él. Y ahí yo no sé, esto lo tiro porque a mí lo pensé ahora y me parece de lo más interesante, ¿no? ¿No será que acá Lacan está diciendo, o sea, el corte del que Freud, al desistirse, da testimonio de solo consistir en él, o sea, de solo ser un mero intérprete? Es decir, que cuanto más se interpreta el discurso, esto es una crítica lacaniana a Freud, cuanto más se interpreta el discurso, más se confirma que es inconsciente, hasta el punto de que solo el psicoanálisis descubriría que hay un reverso del discurso, o sea, que eso se le puede dar vuelta, a condición de interpretarlo. O sea, a condición de interpretar a Freud, o sea, para retomar el tema de la relación entre Freud y Lacan, quizás justamente solo a condición de interpretar a Freud, solo a condición de darle esa vuelta, nosotros podemos revelar que hay un reverso del discurso psicoanalítico. Y solo nosotros, ubicándonos quizás como psicoanalistas freudianos incluso, en el sentido de psicoanalistas que le hacen un psicoanálisis a Freud y al saber freudiano, ¿no? Quizás solo en ese momento nosotros podamos ver que mientras más cuestionamos el discurso de Freud, más se confirma que es completamente inconsciente lo que él está diciendo. O las cosas que dijo, las más importantes son aquellas que no están en el corpus Que, general o que son... que no están en el saber freudiano, porque justamente, como bien anotaste al principio, ¿no? O sea, Freud paga y se da el vuelto. O sea, él dice, yo tengo este problema, o sea, yo creé una clínica con una suposición de la naturaleza del hombre. Y ahora tengo este problema conceptual que yo mismo voy a resolver. Y termina teniendo la culpa el paciente. Es muy interesante. Yo lo pondría en relación con esta cita que dejé pasar para justamente retomarlo la hora, que decía, sin embargo, es mucho más allá que en un esquema intuitivo. Es por establecer, estrechar, si así puede decirse, al analista en su ser, por lo que esta topología puede captarlo. Nosotros lo habíamos pensado en ese momento en la cuestión de que quizá el analista sea la función de corte, o sea, producir un corte. Y ahí se podría decir, hubo analista, este es el ser del analista. No nadie en particular, yo soy un analista o aquel es analista o aquel no es. Pues a veces también se dice eso, ¿no? El problema no solamente es quién se autoriza como analista, sino a quién yo desautorizo como analista. Aquel sí es, aquel no es, aquel... Siempre se piensa solamente la de yo me autorizo a mí mismo, pero también está la parte de la gente que dice quiénes no son psicoanalistas. Me parece que ahí Lacan soluciona esta cuestión, sacando la cuestión de Freud y quizá el saber y el poder, diciendo que el ser del analista o haber operado como analista es una cuestión que se dará si el discurso funciona o produce una verdad distinta del saber. Algo que Si no me, se logró producir eso... Perdón, sí, porque hay algo interesante, o sea, quizás la pregunta sea, porque hay dos maniobras que estamos planteando con la banda de Moebius, ¿no? Hay una maniobra que es el seguir la torsión para pasar de lo que parecía ser saber a lo que parece ser verdad, y otra cosa sería más bien hacer ese corte que hiciste, donde hay una separación tajante entre saber y verdad. O sea, esos son dos movidas diferentes que estamos planteando dentro de un análisis. Sí, la segunda, la que yo estaba proponiendo, incluye la idea de interpretación, no como vos decías, punto al infinito o torsión, sino como corte. Quizá la otra es no, a ver, eh, como modelo también me parece que se adapta bastante bien, ese es un problemón.
Es un problemón Porque es grandísimo. claro que llevar a alguien en las consecuencias de sus argumentos muchas veces produce que se encuentre diciendo lo contrario a lo que venía proponiendo. O que produzca paradojas. De hecho, en las matemáticas hay más claros ejemplos de eso. O sea, proponer algo, por ejemplo, los números enteros con la raíz de menos 1. O la raíz cuadrada, la diagonal de un cuadrado, te da un número racional. Entonces, a partir de un problema particular de matemática que se soluciona con números enteros, aparece otra cosa que no estaba contemplada de antemano. Entonces, me parece que ese modelo para pensar esta cuestión sí está bueno, y me parece que el modelo interpretativo lo que da es la cuestión ya de cuando algo pienso esto, cuando algo se soluciona o cuando deja de ser ya un problema, cuando eso ha cambiado de estatuto. Porque me parece que lo que está en juego ahí es que la estructura de la banda de Moebius, la estructura topológica, ya se perdió. Entonces lo que podemos decir es, podemos hablar de lo que fue, quizá lo que había antes y lo que existe ahora, a partir de un trabajo analítico. Mientras que lo otro es como más la clínica, más sesión por sesión. La otra es que parece un trabajo más amplio. ¿Qué cosa se produjo? ¿Qué transformación se produjo? ¿Te acordás que vos venías con este problema y nos dimos cuenta que tal cosa o se produjo tal cosa que hizo que vos ya no tenés, mirá, ya no tenés más ese problema? Me parece que ahí ya está en juego la idea de transformación, mientras que en la banda de Moebius no llega a darse eso, en el modelo de la banda de Moebius. No sé qué pensás vos. No sé, yo estoy confundido, si te soy sincero, pero incluso en lo que acabas de decir, o sea, hasta cierto punto seguiste diciendo como que esa torsión se puede dar argumentativamente, ¿no? Cuando tú dices, acuérdate que nosotros habíamos hablado de esto y nos dimos cuenta de que cambió a esto otro, yo eso quizás lo ubicaría no tanto como un corte interpretativo entre saber y verdad. O sea, no es un corte, digámoslo así, porque uno es corte y el otro no lo es. ¿No? O sea, uno es corte y el otro es torsión, ¿no? Atravesamiento de la superficie. Y el otro es cortarla. Entonces, eso no sería corte, ¿no? O sea, el que nosotros podamos decir esto, eh, ¿te acuerdas de esto? Y cómo cambió a esto, ¿no? Ahora, porque el otro problemón que yo estoy viendo ahora es que, o sea, yo creo que Lacan justamente le está criticando a Freud esta división entre saber y verdad. Por lo menos desde el origen, ¿no? O sea, yo me imagino que habrá algún momento donde efectivamente ese corte de saber y verdad se haga un análisis, ¿no? Eh, no sé, hasta ahí llego, pero no puedo decir mucho más. Yo lo que veo es que, o por lo menos como primera esbozo del problema, es que si partimos de que la estructura que está funcionando es una banda de Moebius, si eso es de partida o se descubre o se le lleva al paciente a darse cuenta de que su discurso se podría organizar una banda de Moebius, eso todavía no es una transformación. Claro, no. No hay todavía un cambio analítico ahí, un pasaje de algo nuevo se produjo, algo diferente. Mientras que la idea de corte sí hace una transformación totalmente radical entre lo que era una banda de Moebius y lo que es ahora un cilindro. Que entiendo que el análisis lo que intenta es producir transformaciones, y no solamente sería recorrer argumentos hasta el final, pero ¿qué consecuencias trae eso? Que muchas veces sucede, a veces sí, pero quedamos ahí, no cambia nada, siguen lo mismo, si ya recorrimos y nos dimos cuenta que, o sea, quizá
Porque se quizás produjo esa justamente, sorpresa, novedad. perdón, porque quizás justamente el tema sea ese, ¿no? O sea, que quizás en un primer momento, digámoslo así, cuando uno le da una primera vuelta a la banda, uno ve que todos los elementos están conectados, cosa que no es así desde un principio, digámoslo así, ¿no? Eh, por eso, o sea, el fenómeno clínico asociado es, ah, sí, yo sabía esto y esto, pero nunca me había dado cuenta de esa asociación, ¿no? Pero quizás justamente al hacer eso, o sea, al recorrer toda la banda, ¿no? Y al unir, digámoslo así, todos los puntos, quizás ahí es donde se produzca el corte, y en ese corte venga un segundo momento de trabajo analítico que sea justamente el tema del saber y la verdad, que no sé cómo articularlo ahí, digámoslo así, o sea, pero me parece que quizás eso sea el tema, ¿no? O sea, eso viene, digámoslo así, en un segundo momento, sobre todo para que no lo podamos suponer nosotros desde el inicio, que entiendo yo que es una de las cosas que presentas como que justamente era una de las cosas que Lacan le criticaba a Freud. O sea, Lacan criticaba a Freud y no, estos otros dos, justamente diciendo, ustedes suponen que en el inicio hay una división entre saber y verdad, entonces después no me vengan a sorprenderse cuando lo encuentran otra vez después. Leo la última cita que me parece que va en consonancia con esto. Dice, digo estas cosas difíciles al saber que la ineptitud de mis oyentes hace que sean puestos a prueba de manera frontal por ellas. Que el vicio del psicoanalista, al ser persona más que cualquier otra, desplazada por su acto, lo vuelve de otro modo inepto en ese punto. Hace que cada uno de mis escritos sea tal circunlocutorio a fin de obstaculizar que él se sirva de ellos para hablar sin... La cuestión acá es esta idea de que el analista es un acto, no una persona. Si trabajamos con topología, me parece que está en juego esta cuestión, lo que vos decías, quitar a Freud de la cuestión de ser alguien el psicoanalista o el psicoanalista por excelencia y establecer que quizá un analista sea el efecto de una interpretación. O poder decir ahí hubo psicoanalista, como propone Alfredo, por ejemplo, en un pasado, y no en una encarnación de alguien que no sé, porque se sienta en un consultorio, se asume como psicoanalista. De hecho, no sé cuántas veces habrá analista en un análisis en estos términos. Yo ahí coincido bastante con Alfredo, por lo menos en Estructuras 2, cuando él propone que hay dos momentos de analista, que sería el momento del inicio del análisis y el momento de fin del análisis. Esto a mí, yo me quedé con otra parte de esta cita, que es justamente el obstaculizar que él se sirva de ellos para hablar sin cesar. O sea, creo que uno de los objetivos que se propone Lacan acá en el momento de escribir es imposibilitar, digamos, una cierta manera de infinito, que es justamente lo que vemos a Freud haciendo, ¿no? Vemos a Freud proponiendo un dispositivo, proponiendo una naturaleza humana, criticando esa naturaleza humana por no servirle, y además después echándole toda la culpa al otro. Yo creo que, o sea, fuertemente, como que cada vez tengo más evidencia o argumentos para sostener que el problema que tiene Freud es el otro. Y Lacan, ¿cómo se desembarra de ese problema? Diciendo, pero no se trata ni del uno ni del otro, el otro existe. Y justamente porque nosotros sabemos que el otro existe, ese otro, que puede ser tanto otra persona como el lenguaje común, eso nosotros necesitamos tomarlo, pero no para hablar sin cesar. Digo estas cosas difíciles al saber que la ineptitud de mis oyentes hace que sean puestos a pruebas de manera frontal por ellos. O sea, yo les estoy diciendo a ustedes cosas difíciles, complejas, ambigüedades, y yo sé que el vicio del psicoanalista, al ser la persona más que cualquier otra desplazada por su acto, lo vuelve de otro modo inepto en este punto. O sea, no logran entender con las dificultades.
hace que cada uno de mis escritos sea tan circunlocutorio a fin de obstaculizar que él se sirva de ellos para hablar sin cesar. O sea, lo que se puede hacer es, digamos, hacer el disco rayado. Pero más allá de eso, como que hacer una tendencia hacia el infinito, eso pareciera que Lacan critica un montón. Sí, por ahí lo que yo destacaba era esto, era que, por ejemplo, un médico, ¿por qué se caracteriza? Por practicar la medicina, por su acto de medicina aún. Pero en todas esas, quizá en esas profesiones, el acto esté tan establecido de cómo debe ser y que tienes hasta cierta garantía, que no genera un problema. Mientras que el psicoanálisis no es tan certero que haciendo las cosas de tal manera el análisis avance. O sea, ok, si yo lo siento en un diván y le digo que diga lo que se le ocurre, y después respecto de eso digo, si dice A, digo B, si dice B, digo C, entonces el análisis va a funcionar. No estamos tan seguros de eso. De hecho, el acto a veces se impone solo, que es lo que nosotros, los dos casos que yo marcaba acá, pero que para contarlos rápidamente, eran situaciones. Una era de una señora que llegaba por un ataque de pánico y no sabía, no tenía idea de por qué tenía esos ataques de pánico. Y yo le digo, estaba reticente a hablar, tampoco tenía muchas intenciones de hablar porque venía derivada por un psiquiatra, y yo le propongo en ese momento que, que este dispositivo de lo que se trataba era de hablar mínimo, y ella solamente decía sí, no esbozaba más que respuestas o monosílabos. Le digo que si se le acuerda de algo que le parezca importante, que venga y que lo vamos a charlar para que por lo menos hable la siguiente vez. Y ahí me cuenta que recordó que cuando era chica, ella estuvo presente cuando murió la abuela porque le faltaba el PAF, se murió de un ataque de asma, y que días anteriores a eso, a los ataques de pánico de ella, el médico le había recetado un PAF, pero que era un PAF transitorio, que no era por nada especial, y que, bueno, cuando ella lo empezó a tomar se empezó a sentir mal, y que después los hijos más le daban el aparato. Claro. Dice ella, se me venía la idea de que me estaba por morir igual que mi abuela. Y entonces esos ataques de pánico en realidad remitían a eso. Y ese corte, por ejemplo, lo produjo ella, o sea, yo no puedo decir yo tuve que ver ahí. Yo solamente le dije, para que el dispositivo tenga un tipo de funcionamiento, le dije, la próxima vez hablaremos si a usted se le ocurre algo que crea importante y quiera traerlo. Lo único que dije. Pero no puedo decir eso fue un acto analítico. Pues yo hice lo que un analista tenía que hacer ahí. Y sin embargo hubo un corte, entendía yo, por lo menos en esto, porque desaparece los ataques de pánico que ella venía teniendo, y de hecho viene y dice que desconfiaba de los psicólogos, que nunca había ido y que no tenía intención de ir, pero que le sirvió toda esa cuestión. Pero a mí me parece que se muestra como el acto queda desplazando a la persona. O sea, hubo un acto ahí interpretativo de ella incluso, que corta la situación que era su problema de ataque de pánico, que venía trayéndolo a la guardia del hospital. Y no tuvo, no sé, tuvo que ver con algo que yo dije, pero no porque yo lo diga desde el lugar de un analista, ni porque yo supiera qué era lo que estaba funcionando ahí, de hecho no sabía nada. Claro, es que eso es una de las cosas, digamos, que yo no sé qué tanto Freud aceptaba que el otro pensara por su cuenta, digamos así. Eh, digamos que, o sea, Freud siempre se imaginaba al paciente ideal como siendo un paciente completamente sumiso y casi muerto. De Bueno, hecho, la Leandro, idea de transferencia, claro, la transferencia que él tiene es esa, la positiva subversión tierna, que es su gestión. Al final dice, sí, es ineliminable una cuota de sugestión, de permitirle que él sugiera y que el otro acate o acepte.
Bueno, por mí este era el escrito, las citas que habíamos recolectado en su momento y lo que habíamos pensado. No sé si Yo creo que querés hasta acá agregar estamos algo más, bien. cerrar. No sé, Leandro, si quieres comentar, porque esto fue hace tiempo, ¿no? Entonces no sé si quieres comentar un poco qué estás investigando ahora, qué están haciendo desde Apola Posadas en este momento, y después quizás el email o alguna manera de contacto que después podamos meter en la descripción del video o algo así. Sí, ahora estamos en Apola Posadas este año. Hicimos un comentario al seminario 11 que lo está subido a YouTube. Eh, como nos agarró entre medio de la pandemia, no está todo el comentario, sino desde las clases de la mirada en adelante. Y hay invitados, estuvo Martín, estuvo Bruno. eh, y bueno, actualmente estamos trabajando en el seminario 11. Y, no sé, mi mail es leandrogomez@hotmail, perdón, leandrogmz@hotmail.com.ar para el que quiera contactarse, o si quieren que le pase el escrito también, igual vos lo tenés, así que calculo que te lo van a pedir si les Sí, sí, interesa. sí, yo se los Y envío. cita. Y bueno, aprovecho para agradecerte nuevamente, siempre un gusto hablar con vos y también poder pensar esto, que me parece que más que proponer una solución, abrir a pensar esto que hicimos al final, problemas clínicos, qué será que decir y cómo se ve en la clínica, cómo podría aplicarse. Es por lo menos un interés que tenemos en Apola Posadas, siempre tratar de articular, bueno, algo clínico, de habilitar esa pata, porque si no es como que a veces quedan en comentarios solamente teóricos y muchas veces no abona a una pregunta o una transformación de la práctica. Claro, y además, o sea, que era justamente, digamos, uno de los problemas que, bueno, sobre todo yo, ¿no? He sido un poco necio hoy hablando, diciendo sobre Freud, ¿no? Que pareciera ser que él tenía, digamos, tenía como una sed filosófica más que clínica. Y la parte clínica era, o sea, solo una consecuencia de lo que él podía desarrollar filosóficamente. Y después se encontraba con el problema de que, verdad, hay otra persona en el consultorio. Y la otra persona en el consultorio le podía decir, discúlpeme, herr doctor, usted está equivocado. Y la respuesta de Freud era, no, no, yo sigo teniendo la razón. Y te voy a decir por qué yo sigo teniendo la razón. Y bueno, te felicito eso, digamos, porque quizás justamente, digamos, la articulación clínica es lo que quizás nos permita que no sea, digamos, solo una mera filosofía, sino que se vea como eso se va trabajando con otros. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Destaco esto que vos decime. decías, me sirvió para especificar esto de quizá el analista también se sorprenda en este trabajo. La sorpresa no necesariamente tiene que ser la del analizante solamente. Si Claro, es un no, trabajo que se está llevando a cabo en conjunto, la sorpresa puede ser mutua. claro, sí, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Porque si no, el problema es, o sea, que la sorpresa sea solo del lado del, del analizante, por ejemplo, porque el analista ya sabe todo, o quizás que la sorpresa solo sea del lado del analista cuando el analizante le diga, chao, porque acá no me están escuchando. De hecho, bueno, sí, eso. Bueno, Leandro, te mando un abrazo y muchas gracias de nuevo. Seguramente después conversaremos otra vez porque creo que fue bastante fructífero. Así que, bueno, nada, gracias. Bueno, Chao. gracias Félix. Hasta luego. Chau, chau.